Bueno, y continuamos esta noche, os lo decía también hace un ratito, está con nosotros ya Ana Lopidana, concejal de Servicios Sociales de nuestro Ayuntamiento. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches, Alex. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Con una nueva iniciativa, en este caso, vinculada a la violencia de género, unas jornadas que durante los próximos días se van a desarrollar en nuestra ciudad y en las que sé que habéis puesto especialmente el foco de atención, Ana, tanto en las labores de prevención como en las de intervención, después de lo que hemos vivido durante las últimas semanas en nuestro país. Sé que es algo en lo que lleváis trabajando ya mucho tiempo, no obstante el Ayuntamiento dirige esfuerzos a la materia y ahora se van a materializar en estas jornadas los días 20 y 21. Pues sí, como bien comentas, dentro del área de mujer del Ayuntamiento tenemos distintas formas en el Consejo Sectorial de la Mujer de trabajar. Y se trabaja por comisiones en las que están integradas las asociaciones del campo de la mujer y las administraciones. Entonces hay una comisión específica que es de violencia y educación. Esa comisión lo que ha preparado es unas jornadas de 2 días de duración, como bien has dicho, el próximo 20 y 21, que se van a celebrar en la Sala Polisón, que son totalmente gratuitas, que están abiertas a la ciudadanía, pero primero se tienen que inscribir, eso sí, y como siempre la forma de inscripción al ayuntamiento ya sabemos que es el 010 como tal la forma de inscribirse, y con lo que pretendemos es eso, llegar a un abordaje integral de la violencia y, como bien decías, en los 2 pilares en los que creemos que se sustenta la violencia, que son la prevención y la intervención. Bueno, objetivos muy claros los que tiene esta jornada, y es que se lleva haciendo mucho trabajo ya en este sentido, pero como las cifras son las que son, y el otro día en la rueda de prensa decía Ana que afortunadamente en Burgos no ha habido que lamentar que se hayan incrementado, algo que se ha sucedido en otras ciudades, pero el problema existe, esta lacra social existe en nuestra sociedad. Los objetivos son muy claros y por eso los esfuerzos, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante de verdad, cuando existe cualquier tipo de problema, lo primero es que nos sensibilicemos. Entonces, el primer objetivo de estas jornadas es eso, sensibilizar a toda nuestra ciudadanía sobre este grave problema social, que es un problema social que ninguno de nosotros estamos libres de que nos pueda suceder en nuestra cercanía, en nuestra proximidad, porque precisamente la característica de este tipo de lo que es la violencia no son cosas que se reflejen porque lo estemos viendo, o sea, no es una cosa que es de color blanco ni de color negro, o sea, la tenemos próxima y seguro que no nos damos cuenta hasta que ha llegado el momento. Entonces, nuestro primer objetivo sería sensibilizar. Luego también queremos una cosa, que es ayudar y potenciar la formación de todos los profesionales o toda la gente que está interesada en ese tema. Y como tercer objetivo importante es analizar, reflexionar, ¿sobre qué? Pues sobre esas actuaciones y todas esas acciones que estamos desarrollando para erradicar esta lacra social, a ver si son suficientes, si estamos consiguiendo los objetivos que tenemos puestos. Entonces, yo creo que ahora hay una cosa muy importante, que es toda la normativa que ha sacado la Junta de Castilla y León, y que nuestra Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha dispuesto, pues eso, una última ley que recoge conceptos como muy amplios, un concepto muy amplio de violencia y un concepto muy amplio de algo que es no solamente la violencia, sino la víctima de la violencia. Esto es muy importante, ¿no, Ana? Porque al final se trata de una mayor cooperación entre las administraciones, porque desde hace ya muchos años, a nivel local, lo estamos viendo, el Ayuntamiento trabaja precisamente por potenciar iniciativas en este sentido, lo vemos también desde la Junta de Castilla y León, las unidades de policía también, e incluso con esos carteles, ¿no?, que llevan muchos vehículos de la Policía Nacional también, precisamente para hacer el llamamiento, ¿no?, contra la violencia de género. Desde la Junta de Castilla y León lo que se pretende es intensificar aún más esa labor, porque si no han dado los resultados que se esperaban en las acciones que se han impulsado, intentar conseguirlo de esta forma, ¿no? Sí, yo creo que, vamos a ver, hay una cosa que es muy importante en todo el tema de la violencia, y lo importante del tema de la violencia es que la tenemos a nuestro lado. Entonces, tenemos que ver qué medios tenemos o qué recursos tenemos. Efectivamente, vemos carteles, llamemos al 016, teléfono propio de la violencia.
nosotros hay algo importante que tenemos la administración local, que es la cercanía a la ciudadanía. Y muchas veces aquí, hablando de otras cosas, siempre hemos dicho que la ventaja de los servicios sociales es que tenemos la puerta de acceso de todo ciudadano a cualquier problema social, la tenemos por nuestros CEAS. Entonces, la Junta, con buena visión y objetivamente, pues ha visto que esa proximidad la va a tener que hacer en consonancia con esa administración local. Y hay que aprovechar, ¿no?, esos instrumentos que y existen. Por eso yo creo, vamos, y el planteamiento es precisamente, pues pasó mañana, el día 15, vamos, se van a hacer unas jornadas ya de formación y de explicación a responsables técnicos de este campo, de cómo ese proceso que la Junta quiere, esa metodología que quiere hacer, metodología de proceso, que pienso que tiene que ser muy interesante, pues para solventar e intentar dar pasos para que se solucionen los problemas que tenemos ahora. Esto es importante también porque de alguna forma se pasa del papel a la práctica, ¿no? Sí. Con esta formación los responsables de los CEAS van a saber qué tienen que hacer cuando lleguen estos casos, hacia dónde tienen que derivarse y también cómo actuar, porque me imagino que no es algo sencillo y por eso esa coordinación de la que estábamos hablando y que por fin es una realidad a través de esas jornadas que se van a impartir y una vez que comience a funcionar, de todas formas ya sabe todo ciudadano que a través del 016 también a través de las administraciones o de la policía puede denunciar los casos, porque es el primer paso denunciarlo y luego ya es ser conscientes de las diferentes vías que hay. Si hablamos de las jornadas, Ana, yo creo que un denominador común de los 2 días es que en ambos van a participar tanto expertos en la materia, gente que pueden dar una visión diferente, además desde sus campos, y también vamos a conocer el granito de arena que van a aportar los colectivos de la ciudad, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver si es importantísimo, que te comentaba al principio, estas jornadas no nacen por la idea o la imaginación o la buena formación de los técnicos de este área, sino que nacen en colaboración con ese equipo de asociaciones que también trabajan en la vida cotidiana pues con mujeres, que son las que forman esa comisión de violencia y educación. Entonces, bien has dicho, se va a empezar con una ponencia sobre prevención de esa violencia de género, que va a venir una experta que es miembro de la Cátedra de Estudios de Violencia precisamente de la Universidad de Valladolid, que es Laura Torres. Entonces ella va a dar ese pilar de esa prevención, los pilares teóricos, diríamos. A partir de ahí, claro, hay una cosa que está clara, la realidad social, ¿qué es lo que nos cuenta de violencia? Una cosa es la teoría y otra cosa es, muchas veces nos dicen que los cuentos cuentan más verdades que la verdad cotidiana. Bueno, pues por eso el título de esta ponencia que viene a continuación es ¿qué nos cuentan los cuentos? Pero no es que nos cuentan los cuentos, vamos a ser realistas. Esta persona que va a darla, que es una profesora de la UBU, que es experta en género, que es Isabel Menéndez, pues bueno, va a partir efectivamente del género humano, de ese fenómeno que tenemos, cuál es la realidad a lo largo de los tiempos qué es lo que nos pueden contar sobre este tema. Las perspectivas, los clichés, cómo se repiten determinados estereotipos. Por ahí van los tiros, ¿no? En esta conferencia, porque muchas veces tenemos normalizadas determinados personajes o determinadas sin ir más allá, ¿no?, de aquello que quieren reflejar, y es por ahí por donde va a hablar la profesora de la UBU. Luego ya eso sería lo que es la mañana. Por la tarde continúan las jornadas con otra nueva ponencia. Esa ponencia va sobre ese amor que hay veces que tiene que estar controlado en cuanto a violencia de género por el tema de la adolescencia. Esto es muy importante. Pues sí. Porque mucha gente puede pensar que la violencia de género no se repite ya en la gente joven o en la adolescencia, y esto se produce. Y ahora creo que cada vez estamos viendo y estamos oyendo, por desgracia, pues más casos en este tema. El control de los teléfonos móviles, en las redes sociales, cada vez tenemos una vida más pública y eso motiva muchas veces que existan estos casos también. Efectivamente. Entonces creemos que es importante, y a partir de esa ponencia va a venir ya lo que es la mesa redonda, que tú comentabas antes en cuanto a que es la colaboración de ya entidades propias, asociaciones, que en su trabajo cotidiano están viéndolo en el día a día.
Que son los que tienen el pulso de esa realidad. Efectivamente, y ahí tenemos pues una acción en red, a la Asociación de la Rueda, a la Asociación de las Víctimas de Violencia, y luego está esto coordinado por Sara Tapia, que es la profesora de la UU. Bueno, eso sería el primer día. El primer día. O sea, que estábamos hablando que eso era de sensibilización. Sensibilización, prevención, una primera toma de contacto en esas jornadas. Al día siguiente, día 21 de octubre. Entonces ahí ya estamos lo que es la atención integral. Y el 21 de octubre ya nos vamos a empezar otra ponencia que se titularía ya sobre el modelo de objetivo violencia cero, que es lo que todos pretendemos. Pues vamos a ver cuál es ese modelo a nivel de, lo que te comentaba, que pasado mañana irán a formarse sobre ese modelo los profesionales, y nos va a venir el representante de la Junta, que nos lo va a contar, y se lo va a contar a las asociaciones y a todos los participantes que quieran de Burgos, cómo va a ser ese modelo, que es lo que se llama plan de caso, un modelo individualizado para cada persona. A partir de ahí, otra mesa redonda. Creemos que es tan importante la teoría como la constatación de sucesos y casos prácticos, que es a lo que se lleva a la mesa redonda. Poner en común las experiencias, esos casos, ¿no?, de cada uno de los colectivos que participan. Y bueno, va a ser una mesa redonda que es un poco reto, porque vamos a ser capaces de poner en común los pros y los contras de la Ley Integral de Violencia de Género. Habrá muchas cosas buenas, pero también habremos encontrado alguna cosa que haya que modificar. Estamos hablando, de esa ley que nace en marzo del 2003 como tal, de igualdad de oportunidades, que luego se mezcla ya con la Ley Nacional de Violencia. Pues en todo esto hay que cambiar cosas. Yo creo que esto es interesante, porque uno cuando crea una ley, me imagino que siempre lo hace atendiendo al momento del que parte, pero una vez que se detectan esos errores, lo estamos viendo ahora con la Junta, ¿no?, se intenta ir más allá de la legislación vigente, pues siempre es bueno repasar, ver dónde cogea esa ley e intentar abarcar y cubrir sobre todo las necesidades que existen. Yo pienso que sí que es importante, y por eso es muy interesante que hayamos juntado dentro de esa mesa redonda a una fiscal, que es la coordinadora precisamente de violencia de género de Castilla y León, la fiscal de ese campo. Hemos juntado a gente de la Policía Nacional, especialistas y trabajando en el campo, e irá también otro miembro de una de las asociaciones que está más en trato con todas estas personas, que es de la Asociación de la Rueda. Entonces pensamos que puede ser una mesa muy productiva en cuanto a contenidos y a cuanto a continentes. Además, pocas veces se ve una mesa redonda de estas características. Yo creo que con una configuración de estas, o sea que interesante cuanto menos. Eso va a ser a las 12 del mediodía, que vaya tomando gente la nota, aunque en estos dípticos que reparte el Ayuntamiento está todo perfectamente explicado. Continuamos en esa segunda jornada, ¿no? Pues ya nos queda solamente la tarde para finalizar. Empezaríamos por otra ponencia. La tarde ya serían las dos ponencias cumbres de finalización. La primera viene por un psicólogo y terapeuta que está especializado en el género de violencia, e iría directamente a lo que hablábamos antes. Ahora va a los menores, porque víctima de violencia no solamente es la persona que se mata. Víctima de violencia es también lo que queda. El entorno familiar, ¿no? Víctima de violencia son esos menores que quedan en esa situación familiar. Víctima de violencia son esos adolescentes. Entonces, en este caso, el psicólogo va a intentar pautar cómo es la realidad de lo que queda después de ese desastre de la violencia. Y por último terminaremos, hemos hablado de lo que son las víctimas, pero claro, hay otra figura importante en este campo. No habría víctimas si no hay agresores. Y entonces tenemos que trabajar, creemos que es importante trabajar con el tema de los agresores también. Y entonces para ello va a venir también un criminólogo, y que es un psicólogo forense, que pensamos que también nos va a aportar mucho en el terreno. Yo creo que es un programa amplio, completo.
Creo que son unas jornadas innovadoras y que puede suponer mucho a la ciudadanía. Yo creo que unas jornadas muy interesantes. A mí algo que me ha gustado mucho, Ana, de este díptico también es ese extracto que se recoge en el mismo, de una parte de uno de los manifiestos que se han leído en el pasado también en la ciudad y que de alguna forma yo creo que nos recuerdan que se trabaja en este sentido, que la gente que sufre la violencia de género no está sola y que tanto desde las administraciones como desde la ciudadanía se intenta luchar, ¿no?, por frenar la lacra. Bueno, yo creo que precisamente en este tema será de los primeros campos, de los primeros temas en que siempre ha existido un consenso político, en el que hemos llegado a los plenos, los grupos políticos, con proposiciones conjuntas, con manifiestos apoyados por todos los partidos. Entonces hay una unidad. Un minuto de silencio también en todos los plenos. Lo hacemos todos los meses, y tú que eres testigo que vas a ellos, pues ya sabes que es lo primero, es el reconocimiento que tenemos. Estamos suficientemente concienciados, por lo menos en esa concienciación de gestos, y ahora creo que tenemos también que concienciarnos todos, y por eso queremos seguir invitando a que la gente participe en las jornadas, pues a que sepa en realidad cómo son los hechos, y esos hechos cómo se pueden prevenir antes de cómo luego se deben solucionar. Nos quedamos con esto, Ana. Vamos a recordar a la gente que quiera asistir el día 20-21 a la Sala Polisón, que hay que inscribirse previamente, es gratuito, pero a través del 010 les van a informar perfectamente de cómo hay que hacerlo para poder asistir a estas jornadas. Como veis, expertos en la materia, muchas asociaciones, gente del tejido social y asociativo de la ciudad, que va a poner también ese granito de arena, y muy pendientes también de esa otra parte más administrativa que nos repasaba la concejal por parte de la Junta de Castilla y León a través de los CEAS, que son esa primera toma de contacto con los ciudadanos, con los burgaleses en este caso. Ana, un placer como siempre, muchas gracias y que sean un éxito las jornadas. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.